Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a trabajar este nuevo módulo nuevo. La sesión 1 es conceptos administrativos de recursos, insumos y materiales. Introducción. Hasta hace unos años, los administradores de servicios de salud, tanto en las áreas financieras como operativas, orientaban la mayoría de la atención a resolver problemas internos de sus respectivas organizaciones e incluso solo de sus áreas de desarrollo. Por supuesto, eran conscientes del impacto de proveedores y distribuidores externos al sistema de salud, pero estas entidades eran vistas a menudo como entidades comerciales independientes a la unidad o institución y que no necesariamente requerían atención especializada de su parte. Conforme se ha especializado la administración de servicios de salud y se han separado de la administración de empresas comerciales, ha surgido la necesidad de especialistas en compras y logística dentro de las unidades, sobre todo en los hospitales de segundo y tercer nivel, aunque no dejan de ser importantes las unidades de atención, las clínicas de atención familiar. Antecedentes. Una responsabilidad primordial clave de la administración de recursos materiales en una empresa privada es negociar las mejores condiciones financieras, quiere decir el costo, el plazo de pago, los intereses, el tiempo de entrega, etcétera, y de las condiciones de relación con los proveedores. En salud, además de lo anterior, que importa mucho, hay que sumar la calidad, la especificidad y la especialidad del producto o servicio que se va a adquirir. En la teoría de la administración, a menudo se hace mención a las funciones que se ocupaban de los límites de las entidades externas, indicando que para la mayoría de las personas en la organización, sobre todo en la burocrática, había límites bien definidos y rígidos entre su organización y el resto del mundo. Todo eso cambia a partir de que las empresas gubernamentales se dan cuenta de que necesitan tanto a los proveedores como los proveedores necesitan a las entidades gubernamentales en una relación sinérgica, productiva, que genera tanto ganancia para la institución como ganancia para los proveedores. Esto, curiosamente, no fue una iniciativa de los gobiernos, sino de las empresas privadas que se acercaron a las instituciones gubernamentales para realizar negocios en una situación de mayor beneficio tanto para uno como para otros. Pero, ¿qué es la administración de materiales? El concepto de tener un departamento responsable del flujo de materiales, desde la adquisición de un medicamento hasta un nuevo edificio, es relativamente nuevo. Anterior a la década de los 90, la mayoría de las compras se realizaba a puertas cerradas, a través de adquisiciones directas y regularmente sin que nadie ni el mismo gobierno se enterara de ello. De repente llegaba un lote de medicamentos y nadie sabía exactamente de dónde o cómo se había hecho la contratación de esa compra, a quién o por qué razón se había adquirido este medicamento de esa marca específicamente y no otro tal vez mejor o de menor costo. Cambia todo esto con la apertura de las leyes de transparencia, de los constantes movimientos que hay en los presupuestos hospitalarios destinados a la salud, y se hace una situación tanto más regulada legalmente a través de licitaciones y a través de, actualmente por ejemplo, las compras se realizan en plataformas como Compranet u otro tipo de contratos que se ven a niveles más altos de la institución y que representan un mejor control administrativo tanto del presupuesto como de los insumos que se están adquiriendo. Entonces cambia muchísimo la forma en la que los hospitales consiguen sus materiales y en la que los proveedores los venden. Esto hace necesaria la incorporación específica de la administración de los recursos materiales
de la unidad. La logística detrás de la administración de estos recursos es en muchos aspectos sencilla. No hace falta una investigación demasiado profunda para darse cuenta de que todo funciona de una manera bien lineal y que es hasta cierto punto sencillo de entender y sobre todo de justificar administrativamente. Primero, la Organización de Salud tiene la necesidad de minimizar los costos totales de la atención por paciente. Eso creo que nos queda a todos perfectamente claro y justificado que se debe reducir el costo de atención por cada paciente, porque en un sistema de salud como el mexicano tenemos el problema de que los recursos que se asignan a una unidad o a un paciente regularmente son los mismos que se quitan a otra unidad o a otro paciente. Es decir, trabajamos por presupuestos distributivos. Quiere decir que hay un gran total y ese gran total de presupuesto se asigna a cada unidad, pero evidentemente si yo asigno más a un Instituto Nacional de Investigación, un Instituto Nacional de Salud, con relación a una clínica de atención familiar, es evidente que le voy a quitar recursos a esta unidad pequeña para dárselos a esta unidad grande, y así sucesivamente, lo cual hace necesario que en todas las unidades de todo el sistema los costos de atención se reduzcan al máximo posible, lo que nos lleva a otros problemas que vamos a ver más adelante, como la distribución justa, correcta de esos recursos y la racionalización de los presupuestos y de los recursos que está recibiendo cada unidad. Temas bien importantes. Segundo, es preciso proporcionar un mejor nivel de atención al paciente, lo que se traduce en la capacidad de contar con los recursos materiales necesarios y disponibles durante todo el tiempo de atención. Este también es uno de nuestros más grandes problemas y es precisamente la escasez o la disponibilidad de los recursos para brindar la atención. Una de las cosas que más se padece a nivel operativo es precisamente no contar con lo necesario o lo suficiente para brindar las intervenciones de salud que requiere un paciente. Y el tercero es necesario maximizar el aprovechamiento de los materiales, adquirir solo lo necesario y además utilizarlo eficientemente. Les decía yo que es sencillo de entender y es sencillo de justificar. Ninguno de estos tres aspectos nos es ajeno y nos parece bastante lógico lo que está sucediendo, en el sentido de decir necesitamos más recursos, pero no se refiere tanto a la cantidad, sino al aprovechamiento de esos recursos. Literalmente se trata de hacer más con menos, en todos los sentidos y en todas las unidades de atención a la salud. Los objetivos de la administración de recursos materiales entonces quedarían así. Primero, maximizar el uso de los recursos de la unidad. 2, vigilar y controlar el uso de los recursos materiales de la unidad. 3, proveer lo necesario, los servicios operativos y administrativos que forman la unidad. 4, garantizar el abasto de insumos y materiales necesarios para brindar los servicios de atención a la salud. Y 5, limitar el mal uso y desperdicio de recursos materiales de la unidad. Con estos 5 objetivos podemos tener una idea clara de lo que representa la administración de recursos materiales, y es mucho más que contabilizar y asignar ciertos materiales, ciertos insumos, ciertos equipos a determinadas áreas o a determinadas unidades, sino que hay todo un complejo de mecanismos que tenemos que poner en marcha para garantizar que no solamente se tengan los recursos, además que sean de excelente calidad y que se utilicen y se aprovechen adecuadamente, maximizando así el rendimiento de los presupuestos, que ya de suyo son a nivel macro muchísimo, muy grandes, son miles de millones de pesos, pero a nivel micro, a nivel de cada unidad o de cada servicio, resultan ser la mayoría de las veces
insuficientes, y de ahí la necesidad de maximizar y de llevar una administración muy eficiente de cada una de las cosas con las que trabajamos todos los días y que se llaman recursos materiales. La preocupación general de la gestión de materiales es el equilibrio entre prioridad y capacidad. El servicio establece la demanda de lo que necesita. Sin embargo, la administración estará encargada de planificar las prioridades de la unidad para satisfacer esa demanda. Vemos constantemente que lo que se necesita no necesariamente llega porque no hay recursos suficientes, porque no cumple con ciertas características, porque no hay dónde comprarlo o no hay cómo comprarlo. Y entonces lo que se necesita y lo que se puede obtener, hay una brecha bastante grande que debe resolverse a través de la administración eficiente o la eficiencia administrativa. La capacidad a la que nos referimos es la posibilidad del sistema para adquirir los materiales e insumos que se ha requerido a través de los servicios o áreas individualmente. Finalmente, la prioridad y la capacidad deben planificarse y controlarse para satisfacer la necesidad del paciente a un costo mínimo. Imaginen, nada más ya tenemos un panorama de dimensión de todo lo que se necesita hacer administrativamente para que el paciente no solo obtenga lo que necesita para la atención a su salud, sino también tiene que estar en tiempo para que se satisfaga esa necesidad, y tiene que tener el menor costo posible y el mayor aprovechamiento posible de ese único recurso. Es pues la administración la responsable de hacer todas estas operaciones para que suceda y se pueda continuar con la atención sin detenerse un solo minuto en ningún momento. La administración de inventario sería nuestro más importante momento administrativo. Sería lo primero que tenemos que aprender a hacer, es administrar inventarios, y vamos a asignar ciertos temas a este tópico. De momento podemos decir que las organizaciones de atención tienen muchas razones para administrar eficazmente su inventario, desde farmacológico hasta dispositivos para implantes como prótesis, equipos y materiales quirúrgicos. Las ventajas de tener un departamento efectivo para administrar el inventario en cada unidad generalmente superan o deben superar el costo asociado a un sistema de control autónomo institucional, razón por la cual la capacitación de los jefes de servicio, coordinadores, jefes de enfermería en este rubro es indispensable. Necesitamos que las personas sepan administrar recursos materiales para que puedan ayudar en el sentido de la adquisición, el destinamiento de los recursos oportunamente a cada uno de estos servicios. En una unidad pública de atención a la salud hay miles de tareas diarias y se utilizan cientos de insumos, materiales y equipos todos los días. Todo este trabajo requiere supervisión continua porque en la operatividad cotidiana y la necesidad de los pacientes de recibir atención oportuna y de calidad, a menudo se pasan por alto todas estas situaciones. El paciente, vamos a verlo de esta manera, no le interesa mucho de dónde, cómo, por qué no está el recurso que requiere. Si un paciente necesita un catéter, lo que muchas veces menos le interesa es de dónde lo vamos a conseguir o cómo lo vamos a conseguir. No es así en el aspecto operativo. Resulta que no todos los catéteres son iguales, entonces necesitamos uno específico que se adapte a las necesidades de este paciente y el cual no está disponible y debe solicitarse, para lo que hay que hacer un trámite bastante engorroso administrativamente, que también tiene cierta justificación, porque no se trata de que el paciente vaya a la farmacia con una receta y le necesito este producto.
sino que dadas las características de nuestro sistema se deberá proveer. Que se hace que el paciente compre sus productos, sí, eso es una realidad. No debería ser, efectivamente, no debe ser. ¿Y a qué se debe esto? A toda una cantidad de procesos administrativos que tenemos que tomar en cuenta antes de solicitar en la parte operativa el catéter y en la parte administrativa asignar ese recurso. ¿Qué pasa con el paciente? Que pues no se entera de todo esto que sucede. A él simplemente, y creo que tiene derecho, le interesa que su catéter esté disponible para cuando lo requiera. Las organizaciones entonces tienen inventarios que contienen productos perecederos, tienen productos de uso cotidiano, tienen equipos, y todo ese inventario suma y suma, y el control administrativo de los mismos es increíblemente complicado, porque no nos ponemos muchas veces a pensar la cantidad de cosas que estamos utilizando todos los días y que están en la unidad a disposición todos los días. A muchas personas se les hace muy fácil abrir una caja de ciertos productos, por ejemplo una caja de jeringas, y decir, wow, hay un montón de jeringas, entonces vengan 2 para acá, una la puedo desperdiciar, la otra la voy a utilizar. Estas 2, 3 que se perdieron en el proceso de atención son muy valiosas, porque son productos que se le están quitando a otro proceso de atención. Llega el momento en el que ya no hay materiales disponibles, entonces todos entramos en una etapa de detención, porque no tenemos, literalmente, no tenemos con qué hacer nuestro trabajo. De acuerdo con los estudios de Chapman en gestión de inventario de atención médica, uno de los aspectos más críticos de cualquier sistema de gestión de materiales de una unidad hospitalaria es la maximización de los recursos. Esto que decíamos anteriormente. Necesito que esa caja de jeringas efectivamente sirva para igual número de pacientes en un estricto control administrativo, tanto del inventario como operativo del aprovechamiento de cada una de las jeringas que se han proporcionado a este servicio. ¿Cómo se puede hacer esto más efectivo, más eficiente administrativamente? Lo que sí nos corresponde hacer a nosotros en la parte administrativa es recopilar datos de la cadena de suministro en periodos máximo de 90 días. No puede ser más, porque los recursos resultan ser más difíciles de contar cuando permitimos que pase mucho tiempo. 2. Compartir la responsabilidad del uso de los recursos con el personal operativo. Creo que esto nos queda perfectamente claro y justificado por qué es necesario que el personal operativo también sea responsable del uso que se hace de cada uno de los recursos de la unidad. 3. La mejor y más efectiva técnica para administrar y gestionar los recursos materiales es llevar un inventario exhaustivo desde el momento en el que se recibe el material en el servicio hasta el momento en el que se utiliza ese material. Necesitamos un control administrativo muy exhaustivo. 4. Organizar el almacén del servicio es una de las formas más efectivas de llevar el inventario, tener a la mano los materiales y esto nos permite un mejor aprovechamiento y uso oportuno de cada uno. Si llegamos a nuestro servicio y vemos que el almacén es un desorden total, muy difícilmente vamos a tener una eficiencia administrativa en el sentido de asignación y aprovechamiento de todo lo que está ahí metido sin orden ni concierto. Planificación de los recursos materiales. Antes de iniciar cualquier trabajo de administración de materiales, es preciso saber qué se necesita para cumplir los objetivos del servicio. ¿Qué es necesario? Analógicamente, para hornear un pastel, por ejemplo, necesitamos ciertas materias primas. Pero si el pastel que haremos no lleva nueces, pues no se compran nueces. La primera y más importante regla de la administración de recursos materiales es adquirir solo lo realmente necesario. Si nos apegamos estrictamente a lo que sí se necesita, vamos a ahorrar no solo muchísimo presupuesto,
vamos a eficientar muchísimo la operación cotidiana porque tenemos lo necesario en volumen necesario y en tiempo necesario para brindar nuestra atención. La Asociación para la Gestión de Operaciones, que es una asociación estadounidense, define la lista de materiales como la lista de todos los subconjuntos, productos intermedios, equipos y materias primas que son necesarios para brindar un servicio o desarrollar un producto, mostrando las cantidades requeridas de cada uno de esos productos y materias. Primero, la lista de materiales que se va a elaborar incluye todo lo necesario para llevar a cabo un procedimiento desde rutinario hasta de alta especialidad. Aquí se necesita coordinar estrechamente con la parte operativa para saber exactamente qué se necesita para ciertos procedimientos que hacemos en el servicio. Cada uno, qué materiales son comunes a esos procedimientos y qué cantidades de materiales se requieren de acuerdo a la programación que se tiene en el servicio y tomando en cuenta ciertos factores que son incontrolables, que pueden suceder, pero que tampoco están desbordado la solicitud de materiales previendo de más, sino que se tiene que hacer un balance adecuado. A esto se le llama planeación estratégica, planear qué es lo que puede pasar y cómo se van a utilizar los materiales que vayan quedando, si no se prestaron esas atenciones, cuándo y cómo se van a utilizar en las siguientes atenciones. 2. Cada artículo, cada material, cada insumo, fármaco, tiene un número único de identificación y esto es importantísimo porque en la administración de inventarios nosotros no vemos cosas sino números asignados a una cosa. Un código que representa tal producto. Cuando ese código está bajando en números rojos, es necesario sustituir el producto, pero ese producto no tiene un nombre completo, sino un identificador del mismo. Y tercero, muy importante, un material se define por su función y por su uso. No hay materiales iguales pese a que sean la misma cosa. Así pues tenemos catéteres y hay varios tipos de catéteres, cada uno de acuerdo a su función, cada uno de acuerdo a su uso, debe tener un número. No es lo mismo decir tengo 100 catéteres que decir tengo 20 catéteres para la UCIN, tengo 20 catéteres para los cuidados intensivos de adultos y tengo 20 catéteres para tal o cual otra cosa. O sea, cada catéter tiene un número y decimos 100 y nos referimos a todos, va a haber un problema en la asignación y en la necesidad de ciertos recursos específicos. Entonces, cada uno tiene un número de acuerdo a la función y uso para lo que se requiere. Las personas que administran recursos materiales de la unidad ¿cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué hacen? Primero, gestionar la adquisición de materiales, compras o fabricación de lo necesario para la operatividad del servicio. 2. Programar y dar a conocer a los jefes de servicio y estos al personal operativo las fechas exactas de entrega de los pedidos con la finalidad de garantizar el cumplimiento en la programación y atención del servicio. A veces nuestro problema más grande radica en que los tiempos de entrega y de solicitud son demasiado ambivalentes, entonces no podemos avanzar en la programación porque no sabemos cuándo va a llegar el producto. A veces el problema representa la atención atrasada. Cuando el producto llegó ya era demasiado tarde para el paciente o el producto llegó demasiado pronto y tiene el riesgo de no poderse utilizar porque el paciente tiene cita hasta dentro de 15 días. Así es que hacer una buena planeación de cuándo se deben recibir los materiales es sumamente importante y ahí encaja la importancia de las relaciones con los proveedores, que éstas sean muy formales
porque yo necesito saber exactamente cuándo, incluso a qué hora va a llegar el material que se requiere para asignarse inmediatamente al servicio. Tenemos casos en los que llega el material, pero el trámite burocrático interno de la unidad para que de cuando llegue ese material al almacén a cuando lo recibe el operativo que lo va a utilizar, a veces pasan incluso semanas, y eso creo que hemos tenido la experiencia en esa parte. ¿Por qué hay un trámite administrativo? Porque el que tiene que firmar se fue de vacaciones, porque no dejó nada en su lugar, porque no hay un escrito, no hay un aviso, porque no sabemos esto, porque falta una palabra en un documento, y esto retrasa mientras el paciente tiene la necesidad de ese documento, de ese artefacto, de ese medicamento o de ese insumo, y es sumamente complicado tener que explicarle, pues es que ya está en el hospital lo que usted necesita, sin embargo alguien no ha firmado, y esto es, sí, así como se oye, ineficiencia administrativa. Una cosa es que las instituciones de salud, por regla general, funcionan bajo un sistema burocrático, y que ya hemos analizado todo lo que significa el sistema burocrático, y otra cosa es la ineficiencia administrativa, y no está bien valerse del sistema burocrático para retrasar la administración de las cosas. O sea, una cosa es la normativa y otra cosa es la flojera. Hay que ponerse a trabajar cumpliendo la normativa, pero considerando que cada una de las cosas que se solicitan en la atención a la salud siempre o casi siempre tienen carácter de urgente, de necesario ya. Hoy se necesita porque el paciente ya está aquí y requiere tal o cual cosa, y no podemos andar improvisando, porque la improvisación aquí, aparte de que es súper riesgosa, está en contra de todo, precisamente todo lo que profesa la burocracia. Así es que ni improvisar ni nada de eso, cumplir con el trabajo eficientemente. Tercero, conciliar y los errores en el suministro, encontrar la causa de estos suministros que tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, y no afectar la operatividad, que eso es una de las cosas más importantes. 4. Resolver la escasez de material crítico acelerando o replanificando su compra o entrega. Es lo mismo, necesitamos que sea rápido. 5. Coordinar con las áreas financieras, contables, directivas para resolver problemas derivados de la escasez, robo, mal uso, desperdicio de los materiales necesarios para la operatividad. Necesitamos que estos materiales estén disponibles cuando tienen que estar disponibles. Ahora, a todo esto vamos a sumar además la calidad de los materiales. En salud, la calidad es un imperativo en cada una de las operaciones, y los materiales no son la excepción. Un material de mala calidad literalmente le puede costar la vida a un ser humano, porque el equipo no funcionó, porque la cosa se rompió, o simplemente no cumple con las expectativas o con lo que debe cumplir de acuerdo a ciertas normas. Así es que aquí la calidad importa muchísimo en esto. Hay 6 conceptos básicos de calidad total en el área de recursos materiales. Es muy importante que nos apeguemos a estos 6 principios. Primero, la administración comprometida implica que la operatividad será capaz de identificar las necesidades y buscar la relación equivalente costo-beneficio, costo-calidad. Eso es imperativo. No por comprar barato voy a comprar de mala calidad, no todo lo costoso es de buena calidad. Hay que estudiar el material, hay que conocer el material para saber qué es lo correcto. 2. Centrarse en el paciente. Satisfacer las necesidades del paciente significa mejorar los procesos para reducir fallas y los costos. 3. Participación de todos los trabajadores en todas las áreas de la unidad. 4. Todo procedimiento y proceso es perfectible. Pueden y deben mejorarse para reducir los costos y aumentar la calidad de cada uno de los materiales, no del material propiamente, sino del uso de esos materiales.
5. Las relaciones con los proveedores deben ser estratégicas, honestas y transparentes, deben ser estrictamente formales. Ya explicamos por qué es tan importante que sean formales estas relaciones. 6. La mejora no es posible a menos que haya una forma de medir los resultados. Así pues, los costos de la atención con relación a los recursos se refieren a tener un panorama muy completo, muy amplio de todo lo que se necesita, de cuándo se necesita, de cómo se necesita recibir esos materiales. Es un trabajo increíblemente arduo, administrar todos los materiales de una unidad. Conclusiones. El trabajo de administrar un servicio de salud o una unidad de atención médica incluye la gestión de recursos materiales, que no es otra cosa sino proveer los suministros correctos en el momento adecuado para que el servicio pueda mantener la operatividad. ¿De qué somos responsables? De que ese paciente reciba los materiales, reciba la atención que tiene que recibir y el operativo reciba lo necesario para brindar esa atención en el momento correcto, al paciente correcto, en el lugar correcto. ¿Se puede lograr? Claro que se puede lograr. ¿Cómo? A través de una administración eficiente, consciente y sobre todo totalmente apegada a la normatividad y a las necesidades del paciente. Pues espero que este video sea de utilidad. Les agradezco mucho la atención.